Una serie de eventos sin precedentes se está desarrollando actualmente en los Estados Unidos, sumiendo a la nación en un pánico y confusión generalizados. En Plymouth Rock, la cuna misma de América, un rayo ha golpeado inexplicablemente el histórico punto de referencia, un potente símbolo de esperanza y comienzos. Esto ocurrió bajo un cielo aparentemente despejado, dejando a los residentes en estado de shock y de incredulidad absolutos. Mientras tanto, en Texas, violentos terremotos están sacudiendo violentamente la tierra, provocando que las casas se agrieten y las carreteras se partan, obligando a las familias a evacuar aterrorizadas. Simultáneamente, la ciudad de Nueva York está experimentando un aguacero catastrófico, inundando la metrópoli en cuestión de horas. Las calles están anegadas, las estaciones de metro sumergidas y los coches arrastrados mientras los equipos de emergencia luchan por seguir el ritmo de la crisis que se desarrolla. Al oeste, una severa ola de frío se ha apoderado de la costa de California, provocando tuberías rotas, calles agrietadas y comunidades sumidas en la oscuridad mientras buscan refugio del frío implacable y fuera de temporada. Estos no son incidentes aislados, están ocurriendo simultáneamente en toda la nación. Esto plantea profundas preguntas. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Es esta la mayor tragedia que ha azotado a América en la historia moderna? ¿Podríamos estar presenciando el cumplimiento de la profecía bíblica? Un evento raro y desconcertante se desarrolló en Plymouth Rock, uno de los puntos de referencia más icónicos de América. Los rayos golpearon la roca histórica no una, sino repetidamente, encendiendo incendios a lo largo de la costa. Lo que comenzó como una típica tormenta costera escaló rápidamente a un fenómeno inquietante e inexplicable. Las nubes sobre la roca se espesaron de forma antinatural y comenzaron a brillar con una luz interna ámbar y blanca, como si la tormenta misma estuviera extrayendo energía de algo debajo. Sorprendentemente, la lluvia que debería haber seguido se evaporó misteriosamente en el aire, desapareciendo en un calor intenso. La tormenta parecía autosostenirse, cada rayo alimentando al siguiente, creando la impresión de una fuente de energía profunda debajo. Vídeos en línea muestran rayos golpeando repetidamente las mismas ubicaciones, como si fueran atraídos de regreso a una fuente singular. Un historiador local que observaba desde la distancia comentó, se sentía como si la tormenta se estuviera alimentando a sí misma. Cada rayo la hacía más fuerte. Los socorristas notaron que el trueno seguía instantáneamente, lo que sugería que el rayo se originaba mucho más abajo que los sistemas de tormentas convencionales. Los meteorólogos propusieron explicaciones como inversiones térmicas y bucles de retroalimentación atmosférica raros, pero ninguno pudo explicar completamente la fuerza destructiva aparentemente autogenerada de la tormenta. No fue simplemente un evento meteorológico, fueron rayos que produjeron fuego, no lluvia. A medida que las explicaciones científicas fallaban, muchos recurrieron a la Biblia para comprender. Bíblicamente, los rayos y el fuego se asocian consistentemente con el poder y el juicio divinos. Apocalipsis 8, 7-12 describe cuerpos celestes siendo sacudidos y fuego cayendo del cielo. Joel 2:31 habla de que el sol se oscurece y la luna se pone roja antes del gran día del Señor. En Job 1:16, el fuego de Dios cae del cielo, trayendo devastación. Plymouth Rock, una vez un símbolo de esperanzadores comienzos, ahora se siente como una sombría advertencia, un recordatorio de fundamentos olvidados. Los escépticos pueden descartar estos eventos como raras ocurrencias atmosféricas, pero la historia nos enseña que no todas las señales están destinadas a una comprensión inmediata. Algunas están destinadas a ser contempladas y reflexionadas. ¿Fue simplemente un evento meteorológico casual, o es una advertencia divina? Quédese con nosotros mientras profundizamos en el significado detrás de estos aterradores eventos. En el corazón de América, a través de Oklahoma y el norte de Texas, la propia tierra comenzó a temblar. Estos estados, geográficamente distantes de la actividad tectónica de la costa oeste, fueron golpeados por temblores que dejaron a los lugareños atónitos y desconcertados. Se sacudieron los platos, temblaron las ventanas y algunas ciudades experimentaron explosiones rápidas y agudas de sacudidas. Los temblores causaron grietas en las carreteras y daños en los edificios, lo que provocó la evacuación de escuelas y oficinas. Los residentes que nunca habían experimentado tales fenómenos quedaron incrédulos. Aquí no tenemos terremotos, afirmó un residente de Oklahoma, enfatizando la tranquilidad habitual de la tierra. Los funcionarios locales lucharon por explicar la frecuencia e intensidad de estos eventos sísmicos.
Algunos fueron menores, mientras que otros fueron lo suficientemente fuertes como para partir carreteras, inclinar estanterías y forzar evacuaciones. En Texas, los temblores recorrieron tanto las llanuras planas como las ciudades petroleras. La gente salió corriendo, consultando sus teléfonos y preguntando a los vecinos explicaciones, tratando de comprender las sensaciones inquietantes. Los edificios diseñados para la permanencia revelaron sutiles fracturas, y los sistemas construidos sobre suposiciones de larga data comenzaron a mostrar estrés. La estabilidad, al parecer, era condicional, dependiente no solo de la fuerza sino de limitaciones que nunca habían sido probadas. A pesar de la ausencia de daños visibles generalizados, la frecuencia e imprevisibilidad de estos terremotos han desconcertado profundamente a las comunidades. La Tierra se está moviendo en lugares donde nunca se esperó que se moviera, y los funcionarios locales están perdidos de respuestas. El poder de estos temblores no radicaba en su magnitud, sino en su ubicación, la Tierra moviéndose donde siempre había permanecido quieta. Las escrituras a menudo enmarcan tales momentos no como interrupciones aleatorias, sino como señales destinadas a despertar la atención. Mateo 24, 7 advierte que ocurrirán terremotos en lugares inesperados, lo que significa que el mundo está siendo sacudido y preparado para algo mayor. Romanos 8 y 22 amplía esto al describir la creación gimiendo bajo la presión, reflejando la inquietud espiritual y física del mundo. La propia Tierra, agobiada por el peso del pecado humano y la decadencia espiritual, responde con signos visibles, terremotos, desastres naturales y otras convulsiones. Estas ocurrencias no son aleatorias, sino que se presentan como parte de un plan divino más amplio para despertar a la humanidad a su fragilidad, instando a la reflexión sobre nuestro lugar dentro de la creación y nuestra relación con el Creador. ¿Podrían estos terremotos ser una señal de una convulsión divina, que nos despierte a la vulnerabilidad de las suposiciones humanas? En la ciudad de Nueva York, la lluvia comenzó a caer constantemente después del anochecer. Inicialmente, no hubo órdenes de evacuación, ni conferencias de prensa urgentes, ni sensación de peligro inminente. Lo que comenzó como una lluvia aparentemente inofensiva escaló rápidamente a una oleada abrumadora de agua. Central Park registró la asombrosa cantidad de 3,15 pulgadas de lluvia en cuestión de minutos, rompiendo todos los récords históricos de precipitación para la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por inundaciones repentinas, el nivel de alerta más alto. Sin embargo, cuando la advertencia llegó a los teléfonos de los ciudadanos, las aguas ya habían subido con una velocidad que superó cualquier respuesta de emergencia. Las imágenes de vídeo capturaron torrentes de agua cayendo por las escaleras, llenando túneles y atrapando pasajeros en la oscuridad. Sobre el nivel del suelo, las calles se transformaron en ríos, arrastrando coches de sus carriles, empujándolos contra los bordones y atrapando a los residentes dentro de sus hogares. Muchos apartamentos en el sótano, que a menudo albergaban familias de bajos ingresos, se inundaron con una velocidad aterradora, sin tiempo para la evacuación o el escape. Para la mañana, barrios enteros estaban sumergidos. Los meteorólogos señalaron los patrones climáticos, como el aire más cálido que retiene más humedad y los sistemas meteorológicos detenidos, como factores que contribuyen a la tormenta. Si bien estas explicaciones tenían validez científica, no lograron capturar completamente la sensación generalizada de inquietud. Una ciudad conocida por su poder, velocidad y control había sido puesta de rodillas por algo tan simple como el agua cayendo del cielo. Los eruditos que estudiaron el evento inmediatamente trazaron paralelismos con relatos bíblicos, específicamente Lucas 17, 26-27, donde Jesús describió los días de Noé: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. El diluvio que azotó Nueva York no fue simplemente un evento natural, sirvió como un crudo recordatorio de la rapidez con la que la vida puede cambiar y lo poco preparados que podemos estar cuando la catástrofe golpea inesperadamente. El Salmo 93, 3 habla del poder del diluvio, donde los ríos alzaron su voz, simbolizando una respuesta de la creación misma. El agua, una fuerza de la naturaleza, aparentemente ha encontrado su voz, dejando claro que hay límites al control humano. En este contexto, las inundaciones no se tratan solo de destrucción, sino también de exposición, revelando fundamentos, prioridades y quién es el más fácilmente olvidado. ¿Fue simplemente un evento meteorológico extremo intensificado por un clima cambiante? Muchos así lo creen. ¿Fue también una señal de que la propia creación está rechazando las suposiciones de permanencia y control?
En los últimos días, California experimentó una ola de frío repentina y severa que tomó a los residentes completamente desprevenidos. Lo que comenzó como un cambio climático leve degeneró rápidamente en una helada imprevista, provocando que las temperaturas cayeran en picado en cuestión de horas. El frío no entró gradualmente, como se esperaría durante un cambio estacional típico. En cambio, llegó con una fuerza que se sintió menos como el ritmo de la naturaleza y más como un decreto, como si a la atmósfera misma se le hubiera ordenado detenerse. A lo largo de la costa, el hielo se formó de manera impredecible, extendiéndose en capas gruesas y desiguales. Los muelles y los puertos, normalmente seguros, fueron de los primeros en verse afectados. Los muelles de madera se astillaron y los barcos que habían estado amarrados de forma segura la noche anterior fueron aplastados y retorcidos por la expansión del hielo. La fuerza era implacable, poseía una voluntad casi independiente, avanzando sin previo aviso o explicación discernible. A medida que el frío se intensificaba, comenzó a exponer vulnerabilidades en la infraestructura misma de la que dependían los californianos. El concreto se agrietó, el asfalto se abolló y las tuberías reventaron, no por la edad o el desgaste de los materiales, sino por una fuerza invisible, el propio frío. Presionó contra edificios, cimientos y sistemas no diseñados para soportar una presión tan repentina e intensa. Los residentes acostumbrados al clima templado de California quedaron desconcertados mientras el frío crudo persistía sin signos claros de disminución. No hubo tormenta de nieve, ni truenos, ni sistemas meteorológicos dramáticos. El frío simplemente persistió, moviéndose en silencio, implacable en su agarre. Si bien los pronósticos meteorológicos indicaron que el evento pasaría y las temperaturas volverían a la normalidad, el daño permaneció. Lo que más perturbó a la gente no fue solo la destrucción, sino la inquietante quietud que la rodeaba. El mundo había cambiado sin la fanfarria habitual. Bíblicamente, tales perturbaciones nunca se consideran meras anomalías. Éxodo 9 y 23 describe granizo mezclado con fuego como una señal de juicio, una fuerza del propio cielo. El Salmo 6 y 13 habla de la voz del Señor siendo pronunciada a través de granizo y fuego, una exhibición de poder divino capaz de sacudir la tierra. Estos eventos naturales, aunque aparentemente ajenos al significado espiritual, hacen eco de esas mismas señales, sirviendo como un llamado a prestar atención a los eventos que se desarrollan. ¿Podría esta repentina ola de frío ser simplemente un patrón meteorológico raro, o es una señal de que la propia creación está hablando, rechazando las suposiciones de control y permanencia de la humanidad? Cerca de Malibú, un pequeño grupo de pescadores locales después del anochecer observó algo fuera de lo común. Un tenue y pálido brillo flotó sobre la superficie del lago. Inicialmente, se parecía a la luz de la luna filtrándose a través de la niebla, pero la niebla estaba inmóvil, mientras que la luz se movía con aparente intención. En cuestión de momentos, el brillo se intensificó, agudizándose hasta formar una figura. Primero una figura, luego otra, y luego una tercera emergió. Siluetas luminosas cruzaron el agua como si fuera terreno sólido. La superficie permaneció intacta, no siguieron ondas y su paso no dejó rastro. Aquellos que presenciaron este evento describieron una extraña sensación de ser observados, pero sin miedo. En cambio, se sintió como si estas figuras estuvieran reconociendo algo invisible, elevando sus rostros hacia el cielo de una manera que parecía estar más allá de la percepción humana. Luego, sin previo aviso, las figuras desaparecieron, no desvaneciéndose ni descendiendo, sino desapareciendo por completo. En un instante, se habían ido, y el lago volvió a su calma anterior. No quedó ningún rastro. Vídeos del evento comenzaron a circular en línea, capturando el extraño brillo y su misteriosa desaparición. Los escépticos atribuyeron rápidamente el fenómeno a efectos ópticos, refracción o anomalías de los sensores, pero ninguno pudo explicar completamente la naturaleza espeluznante de lo observado. Las figuras no parecían naturales, y su repentina desaparición dejó a muchos con una sensación persistente de inquietud. A medida que el vídeo se volvió viral, muchos establecieron inmediatamente conexiones con relatos bíblicos. Bíblicamente, la imagen de figuras caminando sobre el agua evoca Mateo 14, 25-9, donde Cristo camina sobre el agua, una demostración de autoridad divina, no de ilusión. Así como Jesús demostró su poder sobre la naturaleza, estas figuras moviéndose con intención deliberada sobre el agua podrían significar una fuerza más allá de la comprensión humana, una que no es aleatoria sino intencional. En Apocalipsis 21, 1-2,
el nuevo cielo y la nueva tierra se describen como descendiendo de Dios, y la luz se convierte en un símbolo de la presencia y el poder divinos. La aparición repentina de estas figuras en Malibú podría verse como un recordatorio simbólico de la autoridad y la intervención divinas. ¿Son estas figuras centinelas que custodian algo oculto? ¿O son manifestaciones que confrontan la inquietud de la humanidad y nos llaman a reflexionar sobre nuestro estado espiritual? El misterio persiste, y el evento plantea una pregunta profunda: ¿fue simplemente un fenómeno óptico raro, o es una señal que apunta hacia un cambio espiritual más profundo? En el norte de California, sucesos inusuales están inquietando tanto a la vida silvestre como a los humanos. Las ballenas grises, conocidas por sus patrones migratorios predecibles, han comenzado a aparecer en lugares desconocidos, desviándose de su rumbo y apareciendo cerca de puertos donde no suelen aventurarse. Algunas ballenas nadan sin rumbo, pareciendo desorientadas, mientras que otras han varado, exhaustas, a lo largo de tramos remotos de la costa. Estas criaturas, adaptadas para largas migraciones, ya no pueden seguir sus caminos naturales. Sin embargo, no muestran signos de lesión por interferencia humana o contaminación. Simplemente parecen agotadas, incapaces de continuar sus viajes designados. Al mismo tiempo, las comunidades ganaderas más al interior han notado un cambio más tranquilo. El ganado, una vez predecible en sus movimientos, se niega a seguir sus rutas habituales. Las manadas se detienen en las cercas, dudando antes de cruzar arroyos familiares y terrenos bajos. Los animales que una vez se movieron libremente ahora se paran juntos, mirando hacia afuera de los lugares en los que siempre han confiado. No muestran pánico, sino una retención palpable de confianza. Incluso las herramientas de control han fallado. Las cercas eléctricas parpadean y se apagan inesperadamente, las bombas de agua que han funcionado sin problemas durante años de repente se detienen, y los postes se pudren más rápido de lo habitual. Parece como si la Tierra misma ya no cooperara con los sistemas impuestos sobre ella. Si bien no ha habido un colapso catastrófico, las operaciones se han ralentizado, las luces de los graneros se atenúan antes, las rotaciones de pastoreo se retrasan y las familias se adaptan a rutinas más simples y tranquilas que recuerdan a épocas pasadas. Las Escrituras han hablado durante mucho tiempo de la creación teniendo límites en lugar de un rendimiento ilimitado. En Romanos 8 y 22, la creación se describe gimiendo bajo el peso de la futilidad, esperando la redención. Este pasaje enmarca la tierra no como enojada, sino agobiada, respondiendo a fuerzas que los humanos pueden no comprender completamente. Los salmos nos recuerdan que la tierra pertenece a Dios, no a quienes la explotan sin fin, reforzando que la creación tiene límites, y cruzar esos límites provoca una respuesta natural. Cuando la creación misma comienza a retener, cuando la tierra, el agua y los animales ya no proveen libremente, señala algo más profundo. ¿Podría ser que la tierra esté recordando silenciosamente a la humanidad que no nos pertenece para siempre? No todo lo que vive fue dado para existir indefinidamente para el consumo humano. ¿Es esto simplemente una anomalía rara, o es un mensaje divino que apunta a un cambio espiritual más profundo? A medida que la tierra se tensaba y los patrones animales cambiaban, más ojos comenzaron a mirar hacia arriba. En diferentes regiones de los Estados Unidos, sobre los grandes lagos, sobre antiguas ciudades industriales y a lo largo de antiguos memoriales, se han reportado luces inusuales en el cielo. Estas luces no explotan ni se rompen, tampoco parpadean ni titilan. En cambio, permanecen fijas, moviéndose lentamente por el horizonte antes de desvanecerse en la oscuridad. Los testigos, muchos de los cuales estaban en las inmediaciones de estos lugares, han descrito una sensación de asombro y confusión. Nadie puede explicar por qué aparecen las luces ni por qué parecen concentrarse en estos lugares particulares. A medida que los vídeos de estas ocurrencias circulan en línea, la especulación crece. Los expertos sugieren que podrían ser anomalías atmosféricas o reflejos de luces distantes. Sin embargo, estas explicaciones comunes no logran explicar completamente la consistencia y la naturaleza espeluznante de las luces. Parecen intencionales, como atraídas a lugares específicos, pero ninguna explicación científica proporciona una respuesta clara. Para muchos, las luces evocan algo mucho más allá del mundo natural. Se sienten como un mensaje, una señal, aunque una que sigue siendo poco clara. En tiempos como estos, aquellos familiarizados con las Escrituras no pueden evitar reconocer sorprendentes paralelismos. Lucas 9 y 25 habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, con angustia sobre la tierra.
En Apocalipsis 6, 12-14, está escrito que en los últimos días, el sol se pondrá negro como un saco de cilicio, la luna se volverá sangre y las estrellas del cielo caerán a la tierra. Estos versículos, que hablan de señales celestiales y convulsiones, parecen resonar con las extrañas luces observadas. ¿Podrían estas luces ser una señal, como advierte la Escritura, de que se acerca algo mayor? La luz en la Biblia a menudo simboliza la revelación o la intervención divina. El Salmo 104, 2 habla del Señor envolviéndose en luz como un manto, un símbolo de su majestad y poder. Mateo 5 y 14 llama a los creyentes a ser la luz del mundo, ilustrando cómo la luz está conectada a la verdad y la presencia divina. La perturbación de la luz en el cielo, por lo tanto, plantea una pregunta profunda: ¿es este fenómeno una señal de algo espiritual, un mensaje divino, o simplemente un evento natural que desafía la explicación? Mientras continuamos observando estas extrañas ocurrencias, la pregunta persiste: ¿son estas luces meras anomalías atmosféricas raras, o son parte de un evento mayor y más significativo, una señal divina que advierte de cambios más grandes por venir? Una brutal tormenta devastó recientemente las tierras de cultivo del este de Nebraska, dejando tras de sí una destrucción generalizada. La tormenta llegó sin previo aviso antes del amanecer, acompañada de un silencio inquietante, sin truenos, sin sirenas. En cuestión de minutos, granizo dentado y fracturado comenzó a caer, destrozando tejados, haciendo estallar parabrisas y aniquilando cultivos. El daño fue rápido y severo, ya que la tormenta pareció golpear con una intensidad implacable. Los testigos describieron el granizo como diferente a todo lo que habían visto antes. Algunos eran largos y retorcidos, mientras que otros eran afilados y geométricos, con crestas afiladas como cuchillos y centros huecos. Las piedras no parecían aleatorias sino deliberadas, casi como si hubieran sido moldeadas en lugar de formarse naturalmente. Vídeos de los extraños granizos se propagaron rápidamente en línea, con personas comentando lo inquietante que se sentía su apariencia. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones científicas, citando ciclos rápidos de congelación-descongelación y bolsas de aire turbulentas que podrían causar formas tan irregulares. Sin embargo, estas explicaciones no explicaron completamente el comportamiento de la tormenta, particularmente su intensidad y la forma antinatural, casi intencional, del granizo. Bíblicamente, tales eventos a menudo se interpretan como algo más que simples anomalías meteorológicas. Éxodo 9, 23-24 describe granizo mezclado con fuego como una señal de juicio divino, una fuerza fuera del control humano que destrozó la ilusión del dominio humano. En Apocalipsis 8, 7, el granizo se utiliza nuevamente como una advertencia de convulsión, cayendo como parte de una serie de juicios, lo que indica que los sistemas de la humanidad están siendo probados más allá de sus límites. La tormenta de granizo en Nebraska, a diferencia de las tormentas típicas, plantea preguntas más profundas. El granizo, una fuerza poderosa y destructiva, se asocia frecuentemente con la intervención y el juicio divinos en las Escrituras. Las formas antinaturales de las piedras y su impacto repentino y abrumador no pueden ser ignorados. ¿Es este evento raro simplemente un patrón meteorológico casual, o es un mensaje divino que nos llama a examinar nuestros fundamentos espirituales? ¿Son estas extrañas ocurrencias una señal de convulsiones mayores aún por venir? Los extraños e inusuales fenómenos que se desarrollan con creciente frecuencia e intensidad no se parecen a nada que se haya presenciado antes, ocurriendo en un momento en que el mundo parece estar al límite. Estos eventos, que van desde luces misteriosas en el cielo y desastres naturales inexplicables hasta comportamiento animal inusual y cambios climáticos extremos, están ocurriendo simultáneamente, formando un patrón que es difícil de ignorar. Comenzó con los rayos en Plymouth Rock, donde los rayos golpearon repetidamente el histórico punto de referencia sin lluvia, encendiendo incendios y planteando preguntas sobre la naturaleza autosostenida de la tormenta. Los testigos describieron una sensación de asombro y miedo, ya que los rayos parecían poseer un propósito antinatural y deliberado. El repentino fuego del cielo en Plymouth Rock, un sitio cargado de significado histórico, sirvió como un crudo recordatorio del poder y el juicio divinos, haciendo eco de las advertencias bíblicas de Apocalipsis 8, 7, donde el fuego cae del cielo como parte de una rendición de cuentas divina. En Texas y Oklahoma, terremotos inesperados sacudieron regiones sin historial previo de actividad sísmica, dejando a los residentes confundidos y alarmados. Los edificios se agrietaron, las carreteras resultaron dañadas y la gente cuestionó el detonante de tal convulsión en áreas que alguna vez se consideraron geológicamente estables.
Estos terremotos sirvieron como un recordatorio de Mateo 24, 7, donde Jesús habla de terremotos en lugares inesperados como parte de las señales de los últimos tiempos. La propia tierra parecía gemir en respuesta, como se describe en Romanos 8 y 22, bajo presión e inquietud, destacando la fragilidad de las suposiciones humanas sobre la estabilidad de nuestro mundo. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, una inundación récord atrapó a personas en sus hogares y metros, con el agua subiendo inesperadamente en una ciudad conocida por su sólida infraestructura. El diluvio llegó repentinamente, al igual que en los días de Noé, cuando las aguas del diluvio llegaron sin previo aviso, abrumando a los desprevenidos. Lucas 17, 26-27 habla de este mismo momento, con la gente viviendo sus vidas sin darse cuenta hasta que llegó la catástrofe. Esta inundación repentina y abrumadora se convirtió en una advertencia clara, instándonos a examinar nuestros fundamentos, tanto físicos como espirituales, y a cuestionar nuestra preparación para lo desconocido. En la costa oeste, California fue golpeada por una ola de frío repentina y severa, congelando la costa y dañando la infraestructura. El hielo se formó de manera impredecible, causando grietas en las calles y reventones de tuberías, haciendo sentir como si la tierra misma hubiera recibido una orden antinatural de congelarse. El frío no fue simplemente un cambio estacional, se sintió como una fuerza más allá de la ocurrencia natural. Éxodo 9, 23-24 describe granizo mezclado con fuego como una señal de juicio, un poderoso acto del cielo que no puede ser ignorado. La ola de frío de California, con su naturaleza intensa y fuera de temporada, reflejó esta intervención divina, sacudiendo los cimientos de lo que se asumía que era estable y seguro. En el norte de California, las ballenas grises y el ganado, animales conocidos por sus comportamientos predecibles, comenzaron a actuar de manera extraña. Las ballenas aparecieron fuera de curso y deambulaban sin rumbo cerca de los puertos, mientras que el ganado se detenía en puertas y arroyos familiares, negándose a seguir sus rutas habituales. La tierra y sus criaturas parecían estar respondiendo a algo invisible, indicando un cambio en la naturaleza misma. Esto también es una señal de que la tierra gime bajo una presión invisible, como se sugiere en Romanos 8 y 22, reflejando inquietud espiritual y física. Todos estos eventos, las extrañas luces en el cielo, los animales desorientados, el clima extremo y el temblor de la tierra están ocurriendo simultáneamente, formando un patrón que no puede ser ignorado. Estas señales parecen ser una llamada de atención, un recordatorio de que el mundo está cambiando de maneras que no podemos controlar ni comprender completamente. Mateo 12 y 33 advierte que cuando veamos todas estas señales, debemos saber que Él está cerca. De manera similar, Lucas 9 y 28 nos insta a levantar la cabeza, porque la redención está cerca. Estas señales pueden estar apuntándonos hacia algo mayor, una intervención divina, un cambio en los reinos espiritual y físico, que nos llama a reflexionar sobre nuestro lugar en este mundo. ¿Son estos eventos simplemente anomalías raras, o llevan un mensaje más profundo, uno que desafía nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con Dios? ¿Podrían ser las señales finales de que se acercan los últimos tiempos? El mundo que nos rodea está cambiando de maneras que son difíciles de ignorar. Desastres naturales, fenómenos extraños y ocurrencias inexplicables están teniendo lugar en todo el mundo. A medida que estos eventos se desarrollan, muchos se preguntan, ¿estas señales apuntan a algo mucho mayor? La Biblia habla de un tiempo en que el cielo, la tierra y el mar temblarán, y cuando los corazones de la humanidad serán sacudidos. Lucas 21, 25-26 advierte, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones con perplejidad. Este pasaje, entre otros, nos dice claramente que cuando sucedan estas cosas, debemos tomar nota. Nadie puede predecir el día o la hora exacta del regreso de Cristo. En Mateo 12 y 36, Jesús mismo afirma, pero en cuanto a ese día y hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sin embargo, a medida que somos testigos de los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, los extraños rayos, los terremotos inesperados, las inundaciones misteriosas y las olas de frío antinaturales, es difícil negar que algo significativo está sucediendo. Las señales parecen notablemente alineadas, apuntando a un tiempo en el que podríamos necesitar prepararnos espiritualmente para los días venideros. Muchos creyentes en todo el mundo sienten que lo que se selló hace mucho tiempo ahora se está revelando. La Biblia ha hablado durante mucho tiempo de la venida del Señor y de las señales que la precederían.
Eventos como los que ocurren hoy, desde el temblor de la tierra hasta el comportamiento inusual de los cielos, hacen eco de las profecías en Apocalipsis 6, 12-14, donde la tierra y el cielo son sacudidos, y las estrellas caen del cielo. Estas señales no son meras coincidencias, son reflejos de advertencias divinas, que nos llaman al arrepentimiento y a la reflexión. La pregunta sigue siendo, ¿estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de la profecía bíblica? ¿Es esta la etapa que describe la Biblia, donde el acto final ya ha comenzado? Al encontrarnos en la encrucijada de estos eventos, el llamado a examinar nuestros fundamentos espirituales nunca ha sido más urgente. La Biblia nos advierte que estemos vigilantes, que permanezcamos preparados. Mateo 12:42 afirma, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Estos eventos no son simplemente señales de convulsión natural, sino señales espirituales destinadas a agitar nuestros corazones y mentes. Nos instan a reflexionar, a prepararnos y a estar listos para lo que está por venir. A medida que continuamos presenciando el desarrollo de estas inquietantes señales, abordémoslas no con miedo, sino con corazones vigilantes y ojos abiertos. Hay mucho más por descubrir, y debemos permanecer vigilantes. Gracias por vernos y acompañarnos mientras exploramos estas señales juntos. Si siente la urgencia en su corazón, por favor, denle me gusta a este vídeo, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo con otros. Continuemos este viaje de descubrimiento y reflexión, manteniéndonos alerta a las señales que nos rodean. Sigan observando y manténganse preparados. Desde un sonido profundo, similar a un trueno, que resonaba en los cielos de Florida hasta extrañas luces danzando sobre la costa, algo extraño está sucediendo en América. Florida acaba de presenciar algo que ha dejado en shock tanto a creyentes como a escépticos. Y no es solo Florida. En toda la nación, de costa a costa, eventos extraños y proféticos se están desarrollando como nunca antes. ¿Podría ser que estos momentos sean más que simples ocurrencias naturales? ¿Podría ser que las mismas señales de las que se nos advirtió finalmente estén aquí? Durante miles de años, generaciones han esperado su regreso. ¿Y ahora, está él finalmente regresando? Algo extraño sucedió en los E.U. Comenzó con un sonido grave y retumbante, a diferencia de todo lo que la gente había escuchado antes. En ciudades de toda América, desde Nueva York hasta Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estallidos, como de trompetas, resonando a través del cielo. Vídeos publicados en línea capturaron el ruido espeluznante, a menudo descrito como un cuerno metálico o un shofar lejano sonando a través de las nubes. No había conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros programados en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, algunos culpando a la presión atmosférica o a vibraciones industriales, pero ninguno coincidió completamente con lo que los testigos describieron. Para los creyentes, el sonido era más que un simple ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son solo instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8, 6 dice, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompetas, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Terremotos pequeños pero persistentes azotaron regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los lugareños informaron sentir que la tierra se movía bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha suscitado preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime como con dolores de parto hasta ahora. Muchos creen que este gemido se manifiesta en la propia tierra bajo nuestros pies. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales, que señalan que algo monumental está a punto de suceder? Mientras la tierra temblaba, comenzaron a aparecer extrañas luces, grabadas no en el cielo sino en la arena de varias playas a lo largo de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Misteriosos símbolos brillantes aparecieron en la arena durante la noche. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunos pulsando con luz, otros permaneciendo quietos pero claramente visibles hasta que la marea de la mañana los lavó.
Nadie se ha atribuido la responsabilidad y las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escritura en las paredes, patrones en la naturaleza, como mensajes. La aparición de símbolos brillantes recuerda a muchos a Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Podrían estos símbolos ser una firma divina similar, que intenta llamar nuestra atención? Mientras que algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan una historia propia. Personas de Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado nubes gigantes en forma de tubo rodando por el cielo. Estas formaciones, llamadas nubes de rollo por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por millas. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones meteorológicas específicas como la cizalladura del viento, el momento y la intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Isaías 30 habla de que Dios hará oír la gloria de su voz y descenderá su brazo con ira furiosa, con llama de fuego devorador, con aguacero, con granizo y con el fuego que lo consume. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos desplegándose sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a simple vista, símbolos de un mensaje que se despliega por los cielos? Pero los cielos no son las únicas cosas que revelan secretos. Bajo la superficie del paisaje más icónico de América, se ha descubierto algo antiguo. En una cueva oculta en lo profundo del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los descubrimientos más controvertidos en la historia de Estados Unidos. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que parecen extrañamente similares a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Si bien los escépticos lo descartan como un engaño, han comenzado a aparecer fotografías y revisiones académicas que verifican la existencia de estos objetos antiguos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de rollos y objetos sagrados, Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no solo estaban enterradas, estaban selladas para un tiempo señalado. ¿Podría ser que este momento, ahora en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? ¿Están estas reliquias resurgiendo para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo? Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde tormentas de granizo en pleno verano hasta ráfagas de nieve en los estados del sur donde el invierno rara vez visita, los EU han experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, las olas de calor abrasador se han transformado repentinamente en inundaciones repentinas. Han aparecido tornados en regiones donde son virtualmente desconocidos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de remolinos que desaparecen tan rápido como se forman, dejando ninguna destrucción pero una extraña tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías meteorológicas, son parte de un patrón de convulsión. Lucas 9:25 registra a Jesús diciendo, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, a la mar y a las olas rugientes, los hombres desmayarán a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? Un mundo perplejo, sistemas fallando, y la tierra misma comportándose como si algo viniera, algo divino. ¿Se está cumpliendo esta profecía? Con tantos eventos extraños desarrollándose en toda América, muchos se preguntan, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos, tuvieron la intención de prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre, y fuego, y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestes que ocurren con creciente frecuencia.
¿Podrían ser estas las maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9 y 11, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos como de trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra, se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Mira alrededor. ¿No es ese el espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y a la deriva lejos de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas, todas apuntando a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y aunque muchos descartan estas señales como coincidencias, la Escritura nos advierte que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo, «Más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque como antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que vendría hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». La advertencia es clara, no se pierdan las señales. No sean como aquellos que continuaron con sus vidas, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. ¿Y si Jesucristo realmente aparece? Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la tierra fueron la forma en que Dios se reveló a nosotros, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de hombres, naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida. Si tu mirada se eleva hacia el cielo el 7 u 8 de septiembre, lo que veas puede dejar una huella que lleves contigo durante años. Mientras la sombra de la tierra se extiende por el cielo, la luna comenzará a desvanecerse de su familiar plata pálida a tonos grises antes de arder lentamente en rojo. Los astrónomos de todo el mundo están dando la alarma, señalando lo que creen que es el evento lunar más significativo en más de una década. Un evento tan raro, tan preciso y tan cargado proféticamente que muchos creen que podría ser un mensaje directo de Dios mismo. Estamos hablando de una luna de sangre como ninguna otra, una transformación celestial donde la luna se convertirá en un orbe carmesí profundo, brillando como una señal de advertencia cósmica suspendida en la oscuridad. Pero esto no es solo otro eclipse, este durará más de 5 horas. Y esto es lo verdaderamente asombroso, casi el 77% de la población mundial, es decir, más de 6.000 millones de personas, podrán presenciar este evento con sus propios ojos. Sin telescopio, sin filtros, solo el cielo crudo, la luna rojo sangre y una pregunta ardiendo en cada corazón, ¿es esta la señal de la que se nos ha advertido durante miles de años? La Biblia nos advirtió hace mucho tiempo, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera rastrear patrones lunares o predecir alineaciones celestiales. La Biblia ya nos había advertido en detalle sobre lo que un día se desarrollaría en los cielos. Durante siglos, los eruditos bíblicos han debatido una imagen poderosa y misteriosa que aparece repetidamente en las Escrituras, la luna convirtiéndose en sangre. Ahora, con el próximo evento de luna de sangre visible para más de 6.000 millones de personas en todo el mundo, ese antiguo debate puede finalmente llegar a su fin. En Joel 2 y 31, la profecía es clara, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran y terrible día del Señor. Este no es un versículo aislado. Apocalipsis 6 y 12 describe lo que sucede cuando se rompe el sexto sello, y miré, cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre. Pero estas profecías no dicen que la luna se verá roja, dicen que la luna se convertirá en sangre. Y los idiomas originales lo confirman. En el libro de Joel, la palabra hebrea utilizada es dam,
que significa sangre literal, no solo de color sangre. En Apocalipsis, la palabra griega es haima, la raíz de la cual obtenemos hematita, un compuesto de óxido de hierro rojo, que los científicos han descubierto recientemente que se forma en la superficie de la Luna. Estas profecías de luna de sangre no son solo sobre una noche de cielos rojos espeluznantes, son parte de un sistema bíblico mucho más grande que la mayoría de las personas nunca han aprendido. En Génesis 1 y 14, durante el acto mismo de la creación, Dios declaró: «Haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años». La palabra hebrea utilizada aquí para señales es boté. Una palabra que no solo significa señales en la naturaleza, es la misma palabra utilizada en todas las escrituras para señales milagrosas, marcadores de pacto y comunicación divina. En otras palabras, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas solo para iluminar el cielo o llevar la cuenta del tiempo. Los creó como una valla publicitaria divina, un sistema de mensajes celestiales en curso para advertir, guiar y despertar a la humanidad. Por lo tanto, cuando vemos que la luna se vuelve sangre, no una, sino repetidamente, y de maneras que la propia ciencia ahora vincula con compuestos de óxido de hierro que se forman en su superficie, debería hacernos reflexionar. La luna se ha vuelto roja en un evento conocido como luna de sangre. La Tierra se interpondrá entre la luna y el sol, y es genial verlo, pero está sucediendo en un momento horrible. Los mitos incas sostenían que un eclipse lunar significaba que la luna había sido devorada por un gran jaguar, mientras que los antiguos mesopotámicos creían que un eclipse era obra de demonios. Dado que la luz de la luna es tan crucial para la medición del tiempo y la agricultura, no es de extrañar que su desaparición o su repentina transformación en rojo sangre fuera un espectáculo aterrador. La Biblia también dice que el cielo y todas las estrellas te darán señales de que los últimos tiempos se acercan cuando veas aparecer la luna de sangre. Una luna de sangre es un eclipse lunar total en el cual la luna puede parecer de un color rojo sangre espeluznante. Las lunas de sangre ocurren cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el sol, impidiendo que el sol se refleje en la luna y proyectando una sombra rojiza sobre ella. Históricamente, las tétradas de luna de sangre han ocurrido durante algunos eventos verdaderamente transformadores del mundo directamente relacionados con Israel. 3 tétradas destacan en el último milenio, coincidiendo con eventos importantes para el pueblo judío, ocurrieron de 1493 a 1494, de 1949 a 1950 y de 1967 a 1968. En 1492, los judíos fueron expulsados de España tras una severa persecución, y Cristóbal Colón también descubrió América, que con el tiempo se convertiría en un refugio para el pueblo judío. En 1948, el Estado moderno de Israel renació como nación en su patria original, cumpliendo una profecía bíblica de Jeremías 4 y 15. Después de 2000 años, Dios los trajo sobrenaturalmente de 66 naciones, y una nación nació en un día. Este fue un evento sobrenatural que sucedió tras la tragedia del Holocausto. Finalmente, en 1967, Israel recuperó su capital, Jerusalén, durante la Guerra de los 6 días, que muchos consideran un precursor esencial de la eventual construcción del tercer templo judío. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. En cada una de estas ocurrencias de luna de sangre, tienes algo que comienza en tragedia y termina en triunfo. Las lunas de sangre se mencionan en varios lugares de la Biblia, incluido el libro de Joel, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis. Las lunas de sangre se predicen por primera vez en Joel 2 y 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran y terrible día del Señor. El apóstol Pedro repite esa profecía en Hechos 2 y 20. Luego, el libro del fin de los tiempos, Apocalipsis 6 y 12, dice: «Y miré, cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre». Todas esas escrituras se refieren a la luna que se vuelve rojo sangre como una señal celestial de que los últimos tiempos están en marcha. El Evangelio de Lucas 21, 25-28 señala más señales celestiales antes del fin de los días, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, a la mar y a las olas rugientes, los hombres desmayarán a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ahora,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Según los eruditos bíblicos, Dios ha estado juzgando a la humanidad durante más de 150 años. Cuando su juicio sobre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida se complete, el juicio concluirá y Cristo regresará en nubes de gloria con todos los ángeles siguiéndolo, tocando trompetas. La Biblia dice que todo ojo lo verá y todo oído lo oirá. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego, aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. La resurrección es la esperanza última de los creyentes en Cristo, asegurándonos que la muerte no es el fin sino un estado temporal que conduce a la vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección sigue siendo un pilar central de la escatología bíblica. Es una promesa de esperanza y seguridad para los creyentes, afirmando que la muerte no es el resultado final y que hay una resurrección futura donde los fieles serán reunidos con Dios en gloria eterna. Un eclipse solar por sí solo apenas puede considerarse una señal de los últimos tiempos. Pero cuando se combina con el momento en que ocurre, no es necesariamente imposible. Es importante recordar que Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora de su regreso. Nuestra curiosidad sobre cuándo ocurrirá el rapto, quién será el anticristo, cuándo comenzará la tribulación y qué es exactamente la abominación desoladora, debe permanecer insatisfecha por ahora. El apóstol Pedro nos da instrucciones prácticas a la luz de los últimos tiempos, como dice 2 Pedro 3, 11-12, pues si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santidad y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo significa vivir en santidad y anticipación. Intentar calcular el momento de los eventos de los últimos tiempos basándose en fenómenos astronómicos no es algo que la Biblia nos pida que hagamos. Dios no permitirá que este mundo malvado continúe para siempre. Esas señales que la gente sigue viendo en el cielo fueron predichas en la Biblia por Jesucristo. Como dice la Biblia, nadie conoce el día ni la hora de su regreso. Dejen de pensar que saben su regreso cuando no es así. Solo prepárense y esperen. La Biblia revela que los cielos operan en múltiples niveles, entregando no solo belleza y orden, sino mensajes divinos que son estratificados, intencionales y urgentes. Comenzamos con el nivel 1, revelación natural. En su nivel más básico, el cielo sobre nosotros es un reflejo del poder creativo de Dios. Salmo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Incluso aquellos que no creen en la profecía o que nunca han leído la Biblia pueden mirar hacia arriba y sentir que algo más grande está en marcha. La salida del sol, el movimiento de las estrellas, el ritmo constante de la luna son más que rutinas cósmicas, son la obra de Dios, testificando de su existencia a cualquiera que esté dispuesto a ver. Nivel 2, anuncios proféticos. Pero el cielo no solo habla del poder de Dios, también anuncia sus planes. En Mateo 24, 29-30, el propio Jesús nos advirtió, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas no son gestos simbólicos, son señales proféticas enviadas con antelación, alertándonos del regreso de Cristo y del inminente cambio en el reino espiritual. Cuando los cielos tiemblan, cuando las luces se apagan y cuando aparece la luna de sangre, las Escrituras dicen que estos son presagios de la intervención divina. Por último, pero no menos importante, nivel 3, advertencias de juicio. Luego viene el nivel más serio de todos, el juicio divino. Isaías 1:10 presenta una imagen aterradora, porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su luz. Estos no son eclipses ordinarios, son señales de juicio. Cada vez que el sol, la luna y las estrellas comienzan a desviarse de sus patrones, la Biblia dice que es una señal clara. La paciencia de Dios tiene límites, y cuando se cruzan, sigue el juicio. Dios ha usado la oscuridad en eventos importantes como la 9ª plaga sobre Egipto y durante la crucifixión de Cristo. Algunos líderes cristianos han utilizado estos ejemplos para justificar la idea de que Dios usa los eclipses. Sin embargo, examinemos esos eventos más de cerca. La plaga que causó oscuridad en todo Egipto no fue un eclipse solar, porque los eclipses solo duran minutos o a veces segundos. La oscuridad sobre Egipto duró 3 días.
Los israelitas no se vieron afectados por la oscuridad. La oscuridad no fue un eclipse, sino un milagro especial realizado por Dios. Los evangelios describen la oscuridad cubriendo la tierra durante la crucifixión de Jesucristo. Una lectura cuidadosa de estas escrituras muestra que la oscuridad comenzó a la 6ª hora, según el cálculo judío del tiempo, mediodía, y terminó a la 9ª hora, 3 de la tarde, durando aproximadamente 3 horas. Nuevamente, esto es demasiado tiempo para un eclipse solar. Además, Jesús murió en la Pascua, el día 14 de Abib en el calendario hebreo, que siempre ocurre cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, mientras que un eclipse solar solo puede ocurrir cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Al igual que la 9ª plaga de Egipto, esta oscuridad ocurrió por intervención milagrosa de Dios. Para comprender las señales, uno debe mirar al pasado y a lo largo de la Biblia, donde han ocurrido señales previamente. Uno debe observar los eventos mundiales y discernir correctamente el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Después de examinar todo, podemos dar un paso atrás y ver si, de hecho, está ocurriendo una señal de advertencia, o si hay una conexión profética bíblica particular con la profecía bíblica que bien podría estar desarrollándose. La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, la historia se repite. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, Él nunca cambia. Esto significa que Dios todavía habla como siempre lo ha hecho, y siempre lidia con el pecado y las naciones como siempre lo ha hecho. Existen ciertos patrones a lo largo de la historia y a lo largo de la Biblia con respecto al estado de idolatría y pecado de una nación con los que Dios ha lidiado. Y de hecho, ocurrieron señales. Cada profeta importante en la Biblia que habló sobre la idolatría y el pecado de Israel estuvo acompañado de señales y advertencias específicas de lo que vendría. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis 6 con respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis, que tratan con el juicio de Dios sobre las naciones, son división, un conquistador o líder mundial de algún tipo que lidera una conquista global, seguida de guerra, división y descontento civil, despojando la paz de la tierra. Luego viene el hambre, las dificultades económicas, las cosechas afectadas y las economías arruinadas, seguidas de muerte, plaga, enfermedad, pestilencia y dolencia. Aunque vemos esto ocurriendo a gran escala global, estas 4 señales han ocurrido repetidamente a lo largo de la Biblia y en la historia en relación con el trato de Dios con los pecados e idolatrías de una nación. Por ejemplo, Dios levantó al conquistador babilónico Nabucodonosor para traer juicio no solo contra Israel sino contra todas las naciones circundantes, incluidas Egipto, Asiria y Moab, incluso contra los filisteos y fenicios, que habitaron el área conocida hoy como la Franja de Gaza. Justo antes de los asedios, según el profeta Jeremías, también hubo una severa plaga y hambruna en la zona que había estado devastando la tierra durante varios años, debilitando a las naciones en preparación para Babilonia. Jeremías 38:2 dice, así dice el Señor, el que permanezca en esta ciudad morirá a espada, por hambre y por peste, pero el que se rinda a los caldeos vivirá. Vivirá, y su vida le será como un premio, y vivirá. Si observas lo que ha sucedido recientemente, a partir de 2020, hemos tenido los 4 signos presentes, no solo sobre América sino sobre el mundo: plaga, hambre, dificultades económicas, gran malestar civil relacionado con disturbios y protestas, seguido finalmente por la guerra, lidiando con Rusia. Todas estas cosas son signos de pecado e idolatría que ocurren en las naciones y signos de los juicios de Dios sobre la tierra. Esto no significa necesariamente que sean los últimos tiempos, aunque las señales están por todas partes y nos estamos acercando cada vez más. Sin embargo, son signos de juicio e idolatría. Entonces, si estas son de hecho señales de juicio, debe haber una razón o un evento que ocurrió para resultar en juicio. Y debe haber habido algunas señales advirtiendo a la gente antes de que se desataran los juicios, ¿verdad? Porque Dios nunca hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. En la profecía bíblica, la luna siempre simboliza a Israel, mientras que el sol siempre simboliza a las naciones gentiles. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el 4.º día. La luz ya existía sobre la tierra junto con la vegetación, los árboles y las flores, que fueron creados en el 3.er día. Los árboles y las plantas necesitan luz solar y lluvia. Pero el sol no existía hasta el 4.º día. Sin sol ni luna, no hay corrientes en los océanos, por lo tanto, no hay clima, y sin clima, no hay lluvia. En aquellos tiempos no llovía,
No llovió hasta el diluvio de los tiempos de Noé. Sabemos esto porque Génesis 2, 5-6 nos dice esto, y toda planta del campo aún no había aparecido en la tierra, ni toda hierba del campo había brotado, porque Jehová Dios aún no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, si no había sol ni luna y no llovía, ¿por qué Dios creó plantas el tercer día antes de que el sol, la luna o la lluvia existieran siquiera? Porque el sol y la luna cumplían un propósito muy diferente. Génesis 1, 14-19 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento de los cielos para dar luz sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que gobernase el día, y la lumbrera menor para que gobernase la noche, hizo también las estrellas. Y puso Dios las lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, y para que gobernase el día y la noche, y para que separase la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Fueron designados para marcar los días, tiempos, estaciones y años como señales para las fiestas y festivales. Joel 2, 30-31, en relación con los tiempos finales designados, el Señor dijo, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre, y fuego, y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Esto se refiere a los últimos tiempos. Como Jesús nos dijo que ocurriría, terremotos, volcanes, guerras y rumores de guerras. La sangre es una señal de sangre derramada, es una señal de guerra y juicio. El humo y el fuego son señales de erupciones volcánicas y terremotos. En 2014 a 2015, 4 lunas de sangre cayeron exactamente en 4 festivales judíos significativos, fueron llamadas las tétradas de luna de sangre. El número 4 simboliza la soberanía de la palabra de Dios en toda la tierra. La luna simboliza la protección y la mano de Dios sobre la nación y el pueblo de Israel. El color rojo sangre del eclipse representaba derramamiento de sangre y un juicio venidero.